Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en la videoclase de la asignatura Historia del Pensamiento Psicológico de la carrera Psicología Virtual de la UMB. Vamos a hacer la videoclase correspondiente al primer módulo. Vamos a hacer una introducción a la historia del pensamiento psicológico. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a la videoclase. Vamos a hacer en esta videoclase no solamente un repaso de todo ese módulo 1, sino que vamos a fortalecer un poco algunas temáticas y espero que sea de utilidad para ustedes estudiosos y estudiosas que inician en este primer semestre su carrera para ser profesionales en psicología. Vamos a dar paso a la pantalla. Primero que todo voy a revisar que se esté transmitiendo el sonido esté correcto. Eh, muy bien, todo está muy bien. Entonces voy a compartir la pantalla para que veamos la presentación. Muy bien, aquí tenemos la presentación. Módulo 1, Historia del Pensamiento Psicológico. Em, esta presentación va a ser un poco larga, esta videoclase va a ser un poco larga y una de las recomendaciones que les doy es que vayan teniendo su módulo a la mano, vayan de una vez, si es necesario, parando la videoclase, repasando y revisando las temáticas que hay en el módulo. Es importante que ustedes, como tienen que prácticamente 15 días para este primer módulo y pues tiene bastantes temas. La idea es que ustedes vayan apropiando de esta información y de una vez ustedes vayan resaltando su información, ojalá haciendo un mapa mental o mapa conceptual, haciendo sus resúmenes para que de una vez se apropien de esta información. Recuerden que la importancia del estudio en psicología en virtual, la virtualidad pues tiene que ver con la autonomía, la capacidad de aprovechar los tiempos y de apropiarse de las formas de estudio para que sean muy productivas. Entonces, este módulo, sí tiene bastantes temas, bastantes autores, entonces la importancia es que ustedes vayan haciendo sus resúmenes y haciendo sus repasos. Entonces, en este video clase vamos a tener una introducción no solamente a la asignatura, vamos a hacer una introducción también a su carrera, psicología, hablar un poco de en qué consiste la psicología y las ramas de la psicología, y luego ya arrancamos con el recorrido histórico y con esos autores que son planteados en este primer módulo. Ustedes este mapa conceptual lo tienen en su módulo, en donde se habla de que este primer módulo nos habla de los momentos de la evolución del pensamiento psicológico. Y nosotros en psicología no arrancamos a ver la historia del pensamiento psicológico desde Freud, porque tenemos que tener en cuenta que esos 18 siglos anteriores fueron supremamente importantes. Entonces vamos a ver cómo desde la Edad Media, el Renacimiento, el mundo clásico, la Ilustración, todo esto son el abrebocas para lo que hoy estamos en la profesión de psicología. Entonces es importante entender de dónde surgió todos estos pensamientos, quiénes y cómo se aportó a lo que hoy día es nuestra profesión. Entonces es muy importante retomar y tener claridad y revisar estas bases que además ustedes más adelante en otras asignaturas tendrán que retomar en algunos momentos. Entonces es importante que se arranque el conocimiento de la psicología desde la historia, desde el inicio de la historia. Pues vamos a dar un inicio con lo que es la carrera que ustedes empezaron este semestre a estudiar. La palabra psicología proviene del griego psico o psique, que significa alma o actividad mental. Y vamos a ver cómo esos primeros griegos intentaban entender o plantear acerca de lo que hay dentro de nosotros, de nuestra mente o alma, o qué es lo que hay más allá del cuerpo físico.
y logos, que significa estudio, tratado. Por lo tanto, la definición de psicología inicial, que aquí en su módulo la plantean desde Gross, es hace referencia al estudio tratado del alma, pero realmente esa no es una definición que podamos tomar en este momento, porque nosotros no estudiamos el alma, nosotros estudiamos los procesos mentales. Entonces, además que hoy día podemos decir que la psicología es una ciencia fáctica, o sea que podemos describir, explicar, predecir y controlar. Utiliza el método científico, por lo tanto es ciencia, y por tanto podemos decir que la psicología es una ciencia fáctica y estudia el comportamiento o la conducta, entendido como todas las respuestas emocionales, motrices o cognitivas que da un organismo como resultado de su interacción con el ambiente. Cuando hablamos en psicología de cognoscitivo, vamos a tener presente de que siempre estamos refiriéndonos a los procesos mentales, cognitivo o cognoscitivo, que serían como sinónimos. Y cuando hablamos en psicología de ambiente, no estamos hablando de ni de naturaleza ni de plantas. El ambiente para nosotros en psicología es el contexto, ¿sí? Es el sitio, el lugar, las comunidades, las personas, lo que interrelaciona con un ser humano, incluyendo en la naturaleza, pero no estamos en nuestra carrera hablando de ambiente a algo relacionado específicamente como ustedes de pronto tradicionalmente vienen acostumbrados. Entonces es importante que tengamos claro que la psicología es el estudio del comportamiento y de los procesos mentales de los seres humanos. Eso es lo que nosotros estudiamos como psicólogos. Vamos a dar una introducción. Aquí no se logra ver completo. Vamos aquí a mirarlo desde acá. Ah, se sale un poquito. Vamos a darlo, inclusive con ese foro de presaberes que ustedes tienen en el aula, que les planteaba cómo llegaron a psicología y cómo se ven en 5 años, hacia qué líneas, aunque pues sabemos que esto todo puede cambiar al transcurso de estos semestres en donde ustedes van a apropiarse de muchos conocimientos que tal vez no tienen claros hasta el momento, pero a nivel general para que ustedes sepan cuáles son las áreas en donde nos desenvolvemos los psicólogos y las psicólogas, cuáles son las áreas laborales, pues podríamos hablar de plantear algunas, ¿sí? De ramas de la psicología. Empezamos por la psicología clínica, que se ocupa del estudio de los trastornos mentales, realiza evaluación, diagnóstico, prevención y tratamiento de las personas con algún tipo de problema o trastorno mental. Entonces, allí en la psicología clínica también se hablan de terapias y consultas clínicas y está relacionado con lo que tiene que con hacer este acompañamiento de las personas para la superación de este tipo de situaciones mentales. Similar está también la psicopatología, que estudia trastornos emocionales y lo que tiene que ver con la conducta normal. Y aquí cuando hablamos de conducta normal tiene que ver con enfermedades mentales. Entonces aquí se habla de trastornos, la patología de lo mental. La psicología cognitiva estudia los procesos internos de nuestra mente, cómo pensamos, cómo percibimos nuestro entorno y a otras personas, cómo nos comunicamos y cómo recordamos o aprendemos. La psicología del desarrollo, que estudia todo lo que tiene que ver con los cambios psicológicos que experimenta todo ser humano a lo largo de su vida, desde la infancia hasta la vejez. La psicología educativa estudia los procesos de aprendizaje humano, cómo aprendemos, cómo aprenden los seres humanos, cómo aprenden los estudiantes, y ahí la psicología educativa en muchos procesos las vemos no solamente en la parte del apoyo al mejoramiento de los procesos de aprendizaje, niños, niñas, adolescentes, sino también en adultos, y cómo apoyamos que las personas puedan aprender. Luego tenemos otras como son la psicología familiar y de pareja, en donde pues obviamente la idea del terapeuta o del psicólogo o la psicóloga es hacer el abordaje de problemas de pareja, generalmente a través de consulta, dificultades de comunicación, procesos familiares entre pareja, hijos, hijas, patologías familiares, conflictos externos de hijos e hijas y todos los aspectos que se dan en el seno de la familia. La psicología organizacional, que en otras partes del mundo la llaman psicología laboral, es la que se ocupa del entorno del trabajo y de las empresas. Es una de las más
conocidas, más populares, podríamos decirlo, entre las personas que entran a estudiar psicología, pero pues ustedes se van dando cuenta que no es la única área en donde vemos que los psicólogos organizacionales pues son los que generalmente trabajan en las empresas como en recursos humanos, encargados de eh, hacer los perfiles del trabajo, apoyar todo lo que tiene que ver con el bienestar de los trabajadores, pero también hay una parte que tiene que ver con los procesos de selección de personal, capacitación al personal, no solamente el que ingresa, sino también al que permanentemente está dentro de una empresa, y esa es la psicología organizacional. La psicología jurídica o psicología forense, también denominada así en otras partes del mundo, nos habla, en nuestro país le llama psicología jurídica, tiene que ver con la investigación criminal, la evaluación y la perfilación de los delincuentes. En nuestro país pues tiene que ver justamente con el trabajo que se hace con medicina legal, con juzgados, con diferentes espacios en donde deben elaborar informes de la salud mental de una persona acusada de un delito, o cómo justamente están trabajando y apoyando ante los tribunales todo este tipo de situaciones. La neuropsicología, que también es una de las más populares en nuestro país, realiza el estudio del comportamiento humano, pero en relación con el cerebro. Hacer un estudio desde la parte física, cerebral, pero con la parte psicológica. Entonces tiene dos funciones: el diagnóstico clínico del funcionamiento cognitivo, conductual y emocional, y orientación a enfermos, familiares y personal sanitario. La psicología social estudia la forma en que la influencia que hay de las personas en un contexto social, ¿sí? Nosotros los seres humanos somos personas que desde que nacemos estamos siempre permanentemente con mamá, con papá, estamos en un barrio, en una ciudad, en un país, en unas instituciones como colegio, empresas, trabajo. Todo esto influye en los seres humanos. Entonces, la psicología social estudia esa interacción eh, del ser humano. Y además, de aquí podríamos también hablar que la psicología social tiene una derivación, que es la psicología social comunitaria, y la psicología social comunitaria es la que tiene que ver justamente con el trabajo comunitario, con las comunidades vulnerables, el trabajo, y hay una relación importante con el trabajo social, de apoyar y prevenir situaciones en comunidades. Esto es simplemente un abrebocas para que ustedes tengan en cuenta de todos los campos que tiene la psicología. Y esta imagen que ven ustedes acá, pues ya es precisamente de cómo están ustedes en la carrera, que es lo que ustedes van a ver aquí en la Universidad Manuela Beltrán estudiando psicología virtual. Entonces aquí están relacionados por grupos de temáticas. Entonces vemos que hay un componente básico y hay un componente disciplinar. El componente básico tiene que ver con lo conceptual y metodológico para luego abordar otras temáticas. Entonces por eso ustedes en su carrera tienen por ejemplo, tienen biología, genética, farmacología, porque son bases fundamentales para estas temáticas. Entonces, en el área de la neuropsicología, que comprende los principios biológicos del comportamiento humano, y esas relaciones y esas conexiones, ustedes para ello van a ver durante su carrera neurobiología, neuroanatomía y fisiología, neurogenética, para llegar ya por fin a neuropsicología y psicofarmacología. Entonces son asignaturas que son dentro de esa área, y es un componente fundamental. Luego tenemos las que son ya disciplinares, las que tienen que ver con el núcleo de la formación científica del psicólogo y de la psicóloga, en donde les permite a ustedes apropiarse de los conocimientos fundamentales de la psicología, ustedes entender y conocer todos los fenómenos humanos y todos los enfoques en los que nosotros, los psicólogos y las psicólogas, estamos desarrollándonos. Entonces en ese grupo está la psicología básica, ¿sí? Y vamos ustedes a tener un grupo grande de materias que tienen que ver para poder entender los conceptos de la psicología general, esta materia que es la historia, la evolución de los principales enfoques,
y esas bases biológicas. Entonces ustedes ya en este semestre están viendo antropología cultural, esta materia que es la historia del pensamiento psicológico, también ahorita en segundo semestre ven epistemología y vienen otras como psicología conductual, psicoanálisis, ética, psicología humanista y el enfoque sistémico de la psicología. Luego vemos otra área que son los procesos psicológicos. ¿Qué son los procesos psicológicos? Los que nos permite analizar y comprender las características de esos procesos para tener una visión completa de las funciones que caracterizan estos procesos. Entonces ustedes ya vieron sensación y percepción o están viendo algunos o van a ver porque es de primer semestre. Luego viene otros procesos psicológicos como atención y memoria, otra materia de asignatura de otros procesos psicológicos que motivación y emoción. Luego tienen pensamiento y lenguaje, psicología de la personalidad en tercero, inteligencia y creatividad. Luego otra área disciplinar es la de desarrollo y aprendizaje, en donde ustedes el propósito es que puedan describir y comprender todas las perspectivas de desarrollo del ser humano, todas las etapas del proceso evolutivo, todos esos marcos de referencia, toda la parte teórica y la investigación en relación al desarrollo, evolución y esos procesos de aprendizaje. Por eso ustedes tienen estas asignaturas como psicología del niño y del adolescente, psicología del adulto joven y adulto mayor, la psicología del aprendizaje y la psicología evolutiva. Y una última área que es la área de evaluación e intervención psicológica, cuyo objetivo pues es lograr manejar todo lo que tiene que ver con las pruebas psicológicas, psicotécnicas, las pruebas de medición, toda esta parte teórica y metodológica de esos procesos de evaluación, diagnóstico e intervención, que no solamente se utiliza en la psicología organizacional, en la selección de personal, se utiliza en la parte clínica, se utiliza en la parte neuropsicológica, en la misma parte educativa, en la parte jurídica, todo eso necesita este proceso de evaluación e intervención, por eso ustedes van a ver asignaturas como psicometría, entrevista, prueba psicológica y psicodiagnóstico, psicopatología y psicología clínica. Entonces, acá ustedes tienen una mirada de su carrera, además pues de su profesión como tal, de todo este proceso y de que no hay materias que estén aisladas, sino que todas van en función de esta disciplina, formarnos en esta disciplina. Entonces, nosotros como psicólogos y psicólogas necesitamos generarnos unas competencias. Hay tres tipos de competencias, las genéricas, las específicas y las disciplinarias. Entonces, en cuanto a ello, esas competencias constituyen una combinación de conocimientos, aptitudes, esas capacidades que tenemos o que podemos desarrollar y esas habilidades que también desarrollamos o desarrollaremos a profundidad. Entonces los conocimientos que para eso ustedes están teniendo unos módulos donde hay una información y que además les invitamos a que continuamente ustedes amplíen esa información con la bibliografía que les dejamos, entrar a las bases de datos porque necesitamos unos conocimientos en donde necesitamos reforzar la parte cognitiva e investigativa, no solamente aprendernos de memoria, sino lograr entender y que ustedes puedan como psicólogos llegar a ser investigadores y a proponer cosas en nuestra profesión. Las aptitudes socioafectivas, porque parte de la competencia del psicólogo es tener esa empatía y la capacidad de relacionarnos con esos seres humanos para quienes trabajamos y queremos aportarle a estos seres humanos, sea individualmente o a nivel social, y generar el desarrollo de habilidades como las comunicativas, porque parte de nuestro proceso de relacionarnos es trabajar ya sea con individuos o con grupos, las socioafectivas que son intrapersonales e interpersonales. Ustedes mismos cada vez ser mejores y pues cada vez tener la capacidad de relacionarse hacia los demás de una manera mucho mejor. Y pues vemos que esas competencias están relacionadas con el ser, el saber y el hacer. El ser, lo que tiene que ver con su desarrollo como ser humano, cada día ser una persona equilibrada, con inteligencia emocional, con empatía, el saber que es eso disciplinario, ese conocimiento que ustedes están adquiriendo a través de los módulos, de las actividades, que ahí viene también la ética importante de ustedes, hacer la conciencia para que ustedes se preparen como excelentes profesionales y el hacer es para que ustedes justamente todo lo que hagan y ya cuando estén con los seres humanos, con las comunidades, pues sean unos psicólogos que aporten a la sociedad. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra asignatura y a nuestra videoclase del día de hoy
con todo esto, digamos que se amplió un poco. Lo que vamos a ver en esta videoclase, pues no está exactamente como está en su módulo, porque la idea es que sea un aporte. Por eso les decía que ustedes es importante que vayan teniendo el módulo a la mano y vayan complementando, porque pues la idea es que justamente esta videoclase les sirva de acompañamiento. Esta parte que lo tienen allí en el módulo que nos habla de que es el objeto de esta asignatura de la historia de la psicología es la construcción, transformación y cambio de la disciplina a lo largo de todo el tiempo, de cómo ha sido este proceso, cómo han sido los esfuerzos que llevaron a que nuestra disciplina se convierta justamente como tal en disciplina, porque durante siglos no era tomada como una ciencia, sino ni siquiera pues era, no existía la carrera de psicología hace 100 años. Y pues cuáles fueron las temáticas que llevaron a estas personas y qué personas se destacaron en este proceso. Y justamente pues todo este proceso nos lleva a que hubo 4 grandes enfoques importantes: el problema mente-cuerpo, lo innato, con lo que nacemos o con lo que adquirimos, lo consciente y lo inconsciente, y lo normal y lo anormal. Digamos que es como a nivel general de lo que vamos a hablar, esas dualidades. Entonces, debemos iniciar por lo más antiguo, que es el mundo clásico, donde hay un origen que tiene que ver, y casi que todas las carreras y profesiones pues tienen que remontarse allí al mundo clásico, desde la política, la filosofía, la ciencia y pues por supuesto de la psicología. Ustedes encuentran allí muy brevemente expresado algunos autores antiguos, ¿cierto? Que algunos de ustedes seguramente secundaria los vieron, y pues que si no los recuerdan, pues bueno, este es el momento de retomarlos con una mirada desde cómo aportaron a la psicología. Entonces arrancamos con Tales de Mileto, que él ya empieza no a seguir como fortaleciendo lo que antiguamente era, que todo era dedicado a los dioses y todo venía de un dios y todo lo que sucedía era de un dios. Entonces él le rompe con esa explicación basada en mitologías y empieza a plantear que hay cosas que no tienen que ser explicadas a través de los dioses. Heráclito y Demócrito también son importantes en el mundo clásico, porque nos hablan de que la naturaleza es cambiante, que puede ser explicada desde el entendimiento humano. Sí, ahí nos hablaban del devenir, de cómo que nadie se baña en un río 2 veces, justamente porque empiezan a darse cuenta de que también la naturaleza o todo lo que sucede es cambiante, así que el ser humano tiene una relación importante en esos procesos. Luego ya llegamos a Platón, y Platón concebía el cuerpo como el vehículo del alma, y empieza Platón a hablar desde el alma, pero pues él plantea de que el alma es la que es la responsable de ese comportamiento, de esa conducta, y que la única forma de entender la naturaleza, o sea, entender al ser humano, es y tiene que ver con el ejercicio de la razón, y desde Platón se inicia todo lo que tiene que ver con la razón. Sócrates nos empieza a hacer esas primeras bases del método científico, cuando plantea todo lo que es el método socrático, cuando plantea la importancia de la palabra y el cómo se puede ir logrando llegar a a relacionarse con una persona a través de preguntas y a través de ir planteando temáticas que llevan a través de la palabra a resolver las cosas. Entonces, desde ahí hay unas primeras bases de ese método científico. Hipócrates estudia las enfermedades físicas y las mentales también, habla inicia con el método inductivo y y les atribuyó a desequilibrios de los humores o fluidos corporales. Y ya desde Hipócrates ustedes lo volverán a ver en psicología de la personalidad, porque hay un planteamiento justamente sobre la personalidad de los seres humanos de acuerdo a unos humores o unos fluidos corporales, donde él habla del sanguíneo, eh, donde él habla y hace una propuesta desde esa época a la personalidad adquirida. Aristóteles define las leyes de la asociación al explicar las leyes de la memoria. Entonces ya ahí Aristóteles hace una antesala a lo que tiene que ver con cómo memorizamos, cómo grabamos, cuál es la frecuencia, cuál es la similitud, cuál es el contraste, cuál es la contigüidad. Y también se aproxima a la noción de causa, o sea, el porqué de las cosas.
y habla de lo teleológico, del para qué de las cosas. Entonces, fue una época muy importante, esa época de los griegos, de empezar y querer aportar a qué sucede en nuestra mente, y esas son unas bases claras. Luego ya viene la Edad Media, una época, la yocracia llamada, a esta época sí, porque pues interviene el señor René Descartes. La parte de Descartes es muy importante para la psicología porque pretende eh, cimentar toda su verdad en la duda, ¿sí? Y la importancia de Descartes no solamente es en la filosofía, sino también en la psicología, porque plantea el conocer la mente a través de la introspección y que hay tres cosas importantes que definen al ser y no se pueden poner en duda. Descartes habla del yo o el pensamiento, que es la res cogitans, el mundo, por lo amplio, por lo grande, por lo extenso, que es la rex extensa, y Dios por su infinitud. Entonces, vemos la relación de la psicología desde Descartes y nos habla del problema mente-cuerpo. Ahí también está la relación del estudio del comportamiento reflejo, el papel del cerebro en los eventos psicológicos y la discusión entre lo innato y lo aprendido. Todo eso lo plantea desde la duda cartesiana y de todo eso que, que nos planteó Descartes en aquel tiempo del solo sé que nace. Luego viene más adelante el surgimiento del empirismo inglés. Cuando hablamos de empirismo tenemos que relacionarlo a experiencia. ¿Sí? Y ahí uno de los más importantes representantes de esta época de los siglos XVII y XVIII, y hablamos de John Locke. John Locke, un inglés eh, que en aquella época plantea algo muy importante que da nacimiento o que es la antesala para lo que hablaremos más adelante, que es el conductismo, y es que él dice que los seres humanos nacemos en blanco, o sea que no hay nada que venga en nuestra mente anterior a ello, que es la experiencia de ese bebé en qué cuna nace, si es en una población indígena, si es un hogar citadino, si es un hogar de campo, si es en América, si es en Europa, o sea que depende de donde nazca ese ser, de su comportamiento, su conducta, su personalidad, todo va a depender de ese lugar. Por eso nos habla de que la experiencia es lo que escribe las ideas en ese ser humano. Entonces, eso es lo que nos habla de lo que significa una tabula rasa, que somos y nacemos como un papel en blanco. Desde la opinión de John Locke, nos habla del sentido común y nos habla de que el origen del conocimiento es la experiencia. Todo cuanto la mente percibe en sí misma o es objeto inmediato de percepción, o sea, lo acabo de ver y lo estoy conociendo, de pensamiento, de entendimiento, a todo eso llamo yo idea. Entonces, para él las ideas es todo aquello que uno piensa y percibe en lo que en nuestra época llamamos vivencia, o sea que allí John Locke nos habla de que la educación, la información, todo llega a través de lo que conocemos y de eso, de esa experiencia. Luego hay otros autores que ustedes tendrán en su módulo, como George Berkeley, que es el precursor de la psicología científica, y Berkeley nos habla del conocimiento humano, son ideas impresas en nuestros sentidos o son percibidas mediante la atención a las pasiones y a las operaciones de la mente, o son ideas formadas con ayuda de imaginación y memoria. Entonces, ya George Berkeley, y seguramente ustedes lo tuvieron que ver de pronto en sensación y percepción, porque tuvo el énfasis en los procesos sensoriales, en que si yo no puedo tocar algo, sentirlo, verlo, olerlo, pues no existe. Si algo no era percibido, en consecuencia no existe, que es algo que nos empieza a plantear el señor Berkeley. Y hay otro apartado que es muy importante y está bastante amplio en sus módulos y es importante que le demos un buen espacio al señor Immanuel Kant, la crítica de la razón pura. Y ustedes aquí, yo simplemente digamos que lo retomo, pero pues sí es importante que profundicen en Immanuel Kant, una base muy importante porque aquí nos habla de que existe un conocimiento a priori. Aquí está, digamos, contradiciendo un poco lo que acabo de decir que planteó John Locke. Él dice que antes de la experiencia hay un conocimiento
previo sobre la realidad de las cosas y luego la mente añade su propio orden a las sensaciones. Conocimiento a posteriori, es decir, la mente no es pasiva, o sea que hay un a priori, o sea, un antes de y hay un y hay una a posteriori que hay un después de. Entonces, ahí dice, si nunca he visto una manzana, el solo ver la manzana, yo tengo una imaginación de qué es, qué será ese objeto, pero cuando ya toco la manzana, huelo la manzana, la pruebo, pues ya tengo una experiencia y entonces me genera un a posteriori. Entonces Immanuel Kant sí nos empieza a plantear algo diferente a estos otros autores y que nos habla de la distinción entre el fenómeno y el noumeno, que el fenómeno es la idea, es la percepción en sí, es la manera en que las cosas nos aparecen en la mente, es algo mental. Y el noumeno se refiere a la cosa en sí, es la existencia de un objeto. Una persona, por ejemplo, no necesariamente tiene que conocer el mar. Un niño, por ejemplo, una niña que quiera, tiene una idea, ha visto en televisión, se imagina el mar. Ahí es un fenómeno, pero cuando ya va al mar, cuando entra al mar, cuando está viviendo esa experiencia, ese es el nómeno. Entonces, allí vemos lo que tiene que ver con el tema de Immanuel Kant y los discípulos o seguidores de Kant son conocidos como los psicólogos de la conciencia. Entonces, allí ustedes en el módulo pueden profundizar un poco más acerca de Immanuel Kant. Y luego tenemos los inicios de la psicología científica, que es lo que nos permitió a nosotros hoy día pues ser profesionales en ella, que se le da esa línea de cientificidad que se da pues muy ya desde los inicios del siglo XIX hasta la mitad del siglo, que todavía pensaban si la psicología era o no era ciencia, si podía o no podía ser analizada con el método científico, y desde ahí empiezan varios autores, que esto también ustedes lo pudieron haber visto, los que ya vieron Sensación y Percepción, que son Ernest Weber y Gustav Fechner, que ellos intentaron investigaron en la relación de los organismos, el medio físico concreto y los juicios que forma el hombre acerca de estas percepciones. Y otro aspecto importante de otra etapa fue la frenología, que contribuyó a crear una mentalidad organicista en la psiquiatría, que ha tenido una cierta influencia en la parte jurídica del delito y ha constituido un punto en el avance de la orientación positivista. Y viene otro autor importante que debemos tener muy presente, que es el señor Wilhelm Wundt, que es el que creó el primer laboratorio de psicología. Por allá, por los 1879, él hizo este desarrollo de este primer laboratorio de psicología experimental y en donde empieza a utilizar y a demostrar a través del método científico esa experiencia inmediata y la experiencia observable. Entonces, allí da como la fuerza para que la psicología sea científica. Concluyó que por la vía de una psicología practicada en laboratorios, solo es posible estudiar fenómenos muy específicos sobre el comportamiento humano. ¿Por qué? Porque no podemos estudiar a un ser humano como tal, porque un bebé no se puede sacar de su entorno, de su familia, de su hogar, de su jardín y llevarlo a un laboratorio porque ya eso cambiaría completamente la personalidad, el comportamiento. Entonces allí él claramente se dio cuenta que allí este laboratorio nos sirve para estudiar fenómenos específicos, como percibimos, cómo atendemos, reacciones frente a estímulos puntuales, pero allí también surge como el interés de la psicología social, en donde pues vemos cómo la influencia de ese padre, de esa madre, de ese entorno, de sus compañeros, de sus hermanos, tienen que ver con el comportamiento del ser humano y eso pues no se puede observar en un laboratorio, sino en la realidad como tal. Pero pues justamente es importante para la historia de la psicología todos estos planteamientos que hace Wundt. Ustedes en el módulo van a tener otros autores y ustedes van a ampliar un poco más en esta parte la propuesta de William James y los estudios que hizo acerca de la emoción, Hermann Ebbinghaus acerca de la memoria y Alfred Binet, que Alfred Binet, digamos que ustedes pues van a interesarse bastante porque pues fue el que hizo el planteamiento de la medición de la inteligencia, el famoso coeficiente intelectual o CI, y viene desde allí ese cuestionario y esa medición
del coeficiente intelectual. Entonces, ahí ustedes profundizan en el módulo, tienen esta información. Ahí también vamos a dar una abrebocas, una introducción a la reflexología rusa, ¿sí? Todo que tiene que ver con los planteamientos de los autores desde Rusia y qué fue lo que ellos aportaron en este camino de la psicología. Inicia por Iván Sechenov y este grupo, este movimiento, fueron los investigadores que estudiaron las respuestas reflejas que permiten explicar los comportamientos de los seres vivos. Entonces allí ellos hablaban de los reflejos del cerebro. Eh, Según los autores de la época de la reflexología rusa, los procesos psicológicos más complejos todos pueden ser explicados a través del funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, para ellos, digamos que la psicología está relacionada y para ellos es vital la relación con la fisiología y con la parte médica. Y tenemos que tener en cuenta que la mayoría de esa época realmente, pues que en esa época no existía la carrera de psicología como tal, pues eran médicos. Entonces allí, pues muchos de ellos estaban tratando de encontrar esa relación desde el cuerpo físico y lo mental. Entonces allí estudian ese funcionamiento del sistema nervioso y en él se dan los procesos excitatorios, los inhibitorios, la activación y las reacciones de los organismos. Entonces es esto la reflexología rusa que ustedes van a darse cuenta que es supremamente importante para nosotros y para el conductismo. Vamos a dar un inicio primero de uno de los más grandes que abrieron la puerta para que la psicología sea una ciencia y pues ustedes creo que ya han escuchado bastante del señor Sigmund Freud y tendrán ustedes durante la carrera bastante que estudiar de todos los aportes que ha hecho Freud. Pues esta materia simplemente hace un inicio a esa propuesta que hace Sigmund Freud. Recordemos que Sigmund Freud nace en 1856, pero pues casi que todos esos aportes que hace los hace en los primeros inicios del 1900, desde 1900 a 1920 o 30, más o menos, el siglo pasado, hace 100 años exactamente, estaba el señor Freud haciendo sus propuestas. Entonces, ¿por qué es tan importante para la psicología los planteamientos de Freud? Porque él hace unas propuestas que son absolutamente vigentes y que inclusive ustedes tendrán una materia específicamente que se llama psicoanálisis y que en varias de las materias, las asignaturas previas a psicoanálisis, pues ustedes retomarán poco a poco el planteamiento de Freud, que es supremamente amplio, así que aquí solamente podemos darle como un ligero repaso para que ustedes vayan tomando la idea de las propuestas del señor Sigmund Freud. La mayoría de los aportes que hace Freud tiene que ver con la teoría de los instintos, en donde claramente hay una relación para todo el comportamiento del ser humano desde las motivaciones sexuales y que todo lo que, digamos, todo su planteamiento está basado en la energía sexual o líbido y que esto tiene una explicación del comportamiento de cada uno de los seres humanos. Freud además utiliza técnicas como la hipnosis y como técnica de investigación y todo su planteamiento habla y es quien introduce el término de inconsciente. Recuerden que cuando hablamos en psicología no hablamos de términos como el subconsciente, porque el único término aceptado entre nuestra profesión y partiendo desde Freud es el inconsciente. Entonces, vamos a dar una abrebocas de estos aportes al desarrollo de la psicología en el siglo XX que fueron propuestos por Freud. Entonces, Freud nos habla, nos hace el planteamiento del aparato psíquico, o sea, del aparato mental. Allí les tengo una imagen y en esta imagen digamos que hay como una similitud con un iceberg en el mar, pero pues eso no quiere decir que ese sea nuestra mente, pero pues digamos que es la forma de poderles explicar gráficamente la propuesta de Freud. Entonces es como si nuestra mente esté constituido por unos elementos, tres elementos principales, el ello, el yo y el super yo.
Entonces, este aparato psíquico, Freud lo plantea y plantea que nosotros tenemos estos tres componentes. El ello, que es con lo que nace el bebé, o sea, con lo que nacemos, porque el bebé quiere, tiene hambre y simplemente busca con su boca el pecho de la mamá o simplemente llora porque tiene hambre y pues cuando siente que ya está satisfecha su hambre, pues está tranquilo. Es la necesidad de gratificación y pues si tiene quiere hacer una deposición, la hace, no importa si tenga o no tenga pañales, esté donde esté, entonces nosotros todos nacemos simplemente con ese principio del placer, la gratificación. Ese es el ello. El super yo va creándose a través de esa relación con las personas cuidadoras de ese bebé, en donde empiezan a decirle qué es lo correcto y qué no, qué se debe hacer, qué no. Cuando le decimos al niño o a la niña, no cojas esto, eso está mal, eso está bien, es así, ahí se empieza a crear el super yo, porque es el principio de la moral, de la ética, del bien y el mal, como cada uno de nosotros a partir de los 2, 3 años ya se empieza a formar en nuestra mente, o sea que el super yo no es innato, sino que se da en el aprendizaje, por eso el super yo de cada ser humano es completamente diferente, porque pues hay unas personas que tienen unas pautas de crianza más restrictivas, con más normas, con mayores valores, y otras personas pues no tienen ese acompañamiento y por eso ese super yo pues no es tan es restrictivo. Y tenemos el yo que es el que toma las decisiones, es el que está en la conciencia. Y ustedes ahí ven cómo vemos tres palabras también allí relacionadas, consciente, preconsciente, inconsciente, porque justamente en ese inconsciente que está como escondido en cada una de nuestras mentes y que a pesar de que tú estuviste en el vientre de tu mamá, no recuerdas absolutamente nada, pero ahí está, quedó grabadito en el inconsciente o todos esos primeros años de tu vida, eso está en el inconsciente. El preconsciente, digamos que es ese punto intermedio entre ese inconsciente y esto, el aquí y el ahora, que es el consciente, que está más relacionado con el super yo, y el consciente, que es donde está el yo, el aquí y el ahora, que es el que más es el equilibrio entre el super yo y el hecho. Ahí digamos que, y para poner un ejemplo, aquellas mujeres que hacemos dieta y decimos, uy, qué rico este postre, esta chocolate, el ello ahí está queriendo gratificarse. Pero el super yo dice, no puedes comer porque ya el doctor dijo que te va a hacer daño, que vas a subir de peso y no se debe hacer. Y el yo es quien finalmente toma esa decisión de si no se come esa chocolata o se come un pedacito para gratificar. Y es el yo el que entra a ser mediador entre ese ello y ese super yo. Ahí digamos que a nivel general es un pequeño planteamiento que ustedes más adelante van a ampliar y que pues ustedes pueden empezar a investigar y adentrarse en el mundo de la propuesta de don Sigmund Freud y que también nos habla de las etapas del desarrollo psicosexual, las etapas del desarrollo humano, porque Freud plantea que los seres humanos vamos desarrollándonos a través de unas etapas. Entonces está la primera etapa, que es la primera etapa desde que nace el bebé hasta los año y medio, más o menos 2 años, pues realmente más que todo hoy día hasta el año y medio, que es la etapa oral, que es en donde el bebé quiere gratificarse siempre por la boca y todo lo que coge lo lleva a la boca. Entonces por eso Freud la llama etapa oral, luego está la etapa anal, que está entre el año y medio, 3 años más o menos, a veces hasta 4, en donde Freud plantea que el bebé, la gratificación se da a través de la parte del proceso de defecación y que también es la etapa en donde la mamá, el papá empiezan a enseñarle al control de esfínteres y que esto tiene que ver con su desarrollo posterior. Luego está la etapa fálica, cuando el niño o la niña empiezan a descubrir que el niño tiene pene, la niña tiene vagina y pues en esta etapa justamente surge aquello que planteó Freud también como el complejo de Edipo, el complejo de Electra, que es cuando la niña siente como un amor, una admiración por su papá, cuando la niña hacia su papá, el niño hacia su mamá, esa identificación contraria y todos estos procesos luego de las subsiguientes etapas. Y vemos cómo todo esto hace parte de lo que plantea Freud
en el proceso de desarrollo del ser humano y que ya pues en las etapas posteriores había una etapa operacional que es en donde el niño o la niña ya aprende o la prioridad pues es el estudiar, el entender todos los procesos cuando entra a primaria y hay una etapa en la adolescencia en donde el despertar sexual es la mayor prioridad para Freud. Entonces vemos cómo este proceso de las etapas a partir de instintos o pulsiones son lo que para Freud explica el desarrollo de ese ser humano y cómo hay un método comprensivo de la vida psíquica del ser humano que se da a través del lenguaje, a través de la asociación libre, a través de la consulta, en donde se lleva a que ese ser humano empiece a hablar, a recordar todo lo que hay en el inconsciente y como que todo lo que se da, todas las palabras que se dan, están relacionadas. Entonces él empieza a hacer interpretación de los sueños, a hablar de los lapsus o aquellas cosas que tú querías recordar algo y te salió otra cosa. Entonces él dice que esos lapsus están mostrándonos algo del inconsciente. Así que cuando tú dices, estoy pensando en alguien y sale el nombre de otra persona, ahí hay un significado. Para él todo no hay equivocaciones, sino que son lapsus y todo eso tiene que ver con el ser humano y con su parte mental. Habla también de los actos fallidos, hay una relación de los chistes, entre otras cosas, plantea. Entonces, desde allí surge, Freud nos habla del estudio clínico de la psicopatología, desde ahí se inicia justamente el análisis de las enfermedades de la mente. Ustedes van a encontrar un poco más también ampliado en el módulo el tema de Freud y luego vamos a hablar de otro enfoque de otros autores relacionados con la reflexología rusa como el conductismo. Iván Petrovich Pavlov, ustedes lo van a ver también bastante en nuestra carrera, porque pues era un ruso, un fisiólogo que hizo parte de ese movimiento de reflexología rusa y hace unos planteamientos que seguramente los han escuchado y van a ahondar a través de ellos, que fueron los estudios que hizo con perros, en donde encontró el proceso de cada vez que acerca la comida al perrito, pues come, pero introduce un elemento que es la campana. Entonces, cada vez que pone la comida y hace sonar la campana, entonces el perrito ya sabe que le van a dar comida, pero después no pone la comida, simplemente suena la campana y ahí el perrito empieza a salivar. Entonces a esta campana se le llama el estímulo nuevo y el reflejo es el acto de salivación. Entonces él nos habla de que es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo neutro como la comida como tal, o en este caso el estímulo neutro es la campana pues como tal, si nunca la ha escuchado el perro, pues no va a provocar respuesta, pero si empieza durante varias ocasiones a poner comida mientras hace el sonido de la campana, ese estímulo neutro va a generar que ya haya una conexión asociativa de ese estímulo con la respuesta, entonces ya después la sola campana va a generar la salivación y es lo que se denomina, según Pavlov, el condicionamiento clásico. Entonces, ahí el conductismo está relacionado también con los planteamientos de la tabula rasa, en donde ellos sí consideran que el ser humano llega completamente en blanco y de acuerdo a esos estímulos que tenemos en nuestras familias, en nuestros entornos, en nuestras ciudades, en nuestros países, pues se refleja el comportamiento. Y el conductismo impulsa una serie de investigaciones de experimentos muy importantes en los seres humanos sobre todo para la erradicación de fobias y el tratamiento de la ansiedad, que así como este perrito genera salivación, pero entonces también se puede hacer al contrario, cómo se hace para que un ser humano tiene una fobia a determinado objeto, animal, situación o genera ansiedad, cómo a través del condicionamiento clásico se pueda quitar estas problemáticas. Entonces vemos cómo el conductismo es muy importante, va a ser muy importante. Dentro del conductismo vemos al señor Burrus Skinner. Este es un norteamericano ya en los principios y todos los planteamientos los hizo en el siglo pasado, en donde Skinner no estudiaba con perritos, sino con aves, en donde también nos habla de que los procesos internos no son los responsables de originar la conducta, sino que es lo externo,
¿sí? Las situaciones donde nos habla de que ese ser humano que de pronto está en un ambiente hostil, problemas, eh, población vulnerable, con personas sin opciones de estudio, sin opciones de trabajo, llega a ser un delincuente, pero si ese ser humano lo ponemos en otro ambiente, en donde se le dan opciones de estudio, de trabajo, donde haya un buen trato, pues no tendrá que tener conductas delictivas. Entonces vemos cómo ya hay un planteamiento aún más grande porque él habla de reforzadores positivos, habla de refuerzo negativo, habla de que la conducta se puede fortalecer, habla de que la conducta se puede castigar para educar. Y entonces ustedes van a ver a Skinner en todo lo que tenga que ver con los procesos de aprendizaje de niños y niñas. Y que el sujeto no aprende por un mero estímulo con base en necesidades biológicas, como lo de la alimentación, sino que es necesario aplicar reforzadores positivos, o sea, dar recompensas, o reforzadores negativos, como tipo castigos, que consiste en la sustracción del elemento dentro del esquema de aprendizaje para persuadir al individuo de dar continuidad a la conducta deseada. Entonces vemos cómo todos estos planteamientos desde el conductismo son una base muy importante y ustedes van a ampliarla en muchas asignaturas, pero es importante que desde hoy estas bases ustedes empiecen a tener claridad. Estos autores, hacia qué área pertenecen, Skinner, en qué área está, en conductismo, a Pavlov, cómo se llama en el planteamiento de Freud. Esto es importante que ustedes lo empiecen a trabajar. Otro de los importantes autores en nuestra carrera es el señor Jean Piaget y nos habla del estructuralismo genético. Ustedes ahí en el módulo, ustedes tienen una lectura importante y una introducción para que empiecen a adentrarse en las propuestas del señor Piaget, porque Piaget nos habla del aprendizaje. Generalmente cuando ustedes vean todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, la psicología educativa, pues necesariamente todos estos autores van a ser abordados a mucha profundidad, porque es importante entender las propuestas de Piaget para la psicología. Entonces Piaget nos muestra o plantea que las personas aprenden a través de la adaptación, o sea, considera que la inteligencia es el resultado evolutivo que el ser humano encontró para poder ajustarse a las exigencias del ambiente. Entonces, una persona necesita adaptarse a lo nuevo a través de dos procesos, a través del proceso de la asimilación y de la acomodación. Entonces, Piaget nos habla de que la asimilación hace referencia a las condiciones que el ambiente le impone al organismo para entender, para conocer algo, ¿sí? Entonces, este sujeto, vemos allí, hace un proceso de asimilación de una nueva información, como ahí vemos que hay unos objetos de colores y cómo este ser humano interactúa para aprender o entender estos objetos, lo hace a través de asimilar. eh, en su ambiente esta información y cómo luego acomoda esa mente en esos esquemas, en su mente, esta información nueva. La acomodación son las condiciones que el organismo le impone al ambiente, son las estructuras del pensamiento que se desarrollan para manipular la información que se está asimilando. Entonces, Piaget nos habla de que el ser humano necesita el equilibrio y el desequilibrio. Piaget consideraba que el desarrollo intelectual del ser humano se da a través de momentos de equilibración y desequilibración. Ahí es donde viene la propuesta de Piaget, donde nos dice que para aprender algo necesitamos, al principio seguramente vamos a no entender, vamos a estar desorientados, se nos genera un desequilibrio, pero cuando hay una comprensión, ahí ya llega al equilibrio en la mente. Y por eso desde Piaget se plantea que es importante para que podamos aprender, podamos rayar, resumir, cambiar, transformar esa información que tenemos para que realmente haya una asimilación en nuestra mente y esta información nueva se acomode y se quede allí y la podamos aprender. Así que es de ustedes que también se plantea que ustedes empiecen a practicar esto que nos plantea Piet, de que es necesario que no estemos muy acomodados, sino que estemos en desequilibrio, despiertos, activos, rayando, subrayando, entendiendo, preguntándonos, leyendo otras cosas para que ustedes luego tengan ese equilibrio en su mente, que es la propuesta, así como a grosso modo que plantea del aprendizaje según Piaget. Entonces,
Piaget hace un estudio donde plantea unas etapas también. Ahí nos hablan, en su módulo está las etapas de la 1 a la etapa 4, de donde los 0 a los 2 años, Piaget nos habla de la etapa sensoriomotriz, y es que ese bebé empieza a tocar todos los objetos, ¿sí? Conoce el mundo a través del contacto, ¿sí? De las respuestas motoras, de la parte sensorial. Eh, Luego viene otra etapa más grande entre los 2 y los 7 años, según Piaget, que es la etapa preoperacional, que es donde empieza el desarrollo de ese pensamiento simbólico, en donde hay una centración de la información, hay un egocentrismo porque el niño o la niña consideran que son los únicos en el mundo, que son los principales, y es la etapa del egocentrismo. Luego tenemos la etapa operacional concreta, en donde ya el niño o la niña entra a primaria, empieza a aprender matemáticas, empieza a aprender a entender los procesos como tal y empieza a hacer análisis y a tener respuestas y hacer clasificaciones jerárquicas, y nos habla después de los 12 años en adelante, que ya la etapa de las operaciones mentales, en donde ya hay ideas abstractas, hay pensamiento lógico y ordenado y hay una etapa formal. Esto desde el planteamiento según Piaget. Aquí acabamos de hacer un breve recorrido por su módulo. Hay un libro que les aconsejo que lo puedan conseguir, que lo consiguen en internet, que se llama Psicología para principiantes. También es muy agradable porque es gráfico, es como en caricatura, está resumido, ustedes se pueden apoyar de él. eh, que hay también un aporte y un apoyo para que ustedes complementen, pero también está la bibliografía que está en cada uno de los módulos que ustedes pueden apoyarse para este proceso. Igualmente, ustedes recuerden que a través del aula ustedes me pueden escribir y yo puedo apoyarles en cuanto a las dudas que puedan tener. Recuerden que cada una de las actividades tiene una fecha máxima de cierre. Por favor, tengámosla en cuenta porque pues generalmente les estoy dando a veces hasta inclusive más de una semana para que ustedes presenten sus actividades, y pues también recuerden que pues generalmente esa semana incluye sábados y domingos, las horas de la noche, y que la plataforma está abierta 24 horas al día para que por favor no se dejen coger el tiempo, y si ustedes pues tienen alguna situación, incapacidad médica, pues deben aportarla prácticamente 2 días, durante 2 días después de la actividad cerrada, para que sea evaluada a través de usos certificados médicos o de pantallazos de bloqueo, porque soporte técnico solamente admite este tipo de pruebas. Así que cualquier cosa estoy con gusto para atenderles, para que ustedes esta semana puedan trabajarle a este módulo y puedan resolver las dudas e inquietudes. Así que em, muchísimas gracias por la atención que han hecho a esta videoclase, y estaré pendiente de cualquier necesidad que tengan eh, en cuanto a esta asignatura.